Un millonario se enamora de una novia virtual, pero al conocerla, descubre una verdad impactante. Antes de empezar la historia, comenta abajo desde qué ciudad la ves. Disfruten la historia. Victor Campbell, director ejecutivo del gigante Campbell Innovations, era un hombre acostumbrado a ganar. Su vida giraba en torno a acuerdos multimillonarios y decisiones rápidas, pero en casa había un desafío del que no podía escapar, su madre, Evelyn. Víctor, es hora de que te cases. Eres un hombre poderoso, pero sin esposa, tu vida está incompleta. Víctor ignoró las presiones familiares, pero cansado de las constantes discusiones, dio un paso inesperado. Creó un perfil anónimo en una aplicación de citas. Presentándose como Ethan, evitó compartir detalles de su vida real. Su objetivo era simple, silenciar a Evelyn con la falsa promesa de que buscaba a alguien. Durante la primera semana, la mayoría de las conversaciones resultaron superficiales hasta que recibió un mensaje de Luna. Tenía un agudo sentido del humor y una forma de hablar cautivadora. En cuestión de días, sus intercambios se hicieron frecuentes, convirtiéndose en largas conversaciones nocturnas. Eres diferente a cualquiera que haya conocido, Luna, escribió Víctor. Quizás porque no intento impresionar a nadie, respondió, añadiendo un emoji de guiño. Luna, cuyo verdadero nombre era Alice Harper, era diseñadora gráfica freelance y soñaba con trabajar para una gran empresa. Entre proyectos y plazos ajustados, sus charlas con Ethan se convertían en lo mejor de su día. Sintió una conexión genuina, algo que nunca antes había experimentado. Una noche, durante su conversación, Ethan le propuso algo inesperado. ¿Qué te parecería conocernos en persona? Es hora de que estos mensajes se hagan realidad. Alice dudó. Conocer a alguien del mundo virtual era arriesgado, pero su intuición le decía que Ethan era confiable. Hagámoslo, respondió con el corazón acelerado. Mientras tanto, Víctor, más emocionado de lo que admitía, escogió una fecha para su encuentro. Sería una cena tranquila, lejos de las miradas indiscretas de los medios. Quería conocerla sin la interferencia de su mundo corporativo. Lo que no sabía era que el destino les tenía reservados planes aún más complejos. Alice Harper estaba eufórica. Desde que se graduó en diseño gráfico, soñaba con trabajar en una gran empresa. Cuando recibió un correo electrónico de Campbell Innovations invitándola a una entrevista, no lo podía creer. Era su oportunidad de cambiar su vida. Revisó su portafolio decenas de veces, asegurándose de que cada proyecto estuviera impecable. Incluso con su reunión con Ethan programada para esa noche, la entrevista se convirtió en su prioridad. Después de todo, conseguir ese trabajo significaba por fin salir de las sombras de los pequeños trabajos freelance que apenas le cubrían las cuentas. La mañana de la entrevista, Alice se puso su blazer azul marino favorito, ese que destilaba seguridad. Mirándose al espejo, se repetía, lo tienes todo bajo control. Mientras tanto, en la lujosa oficina del último piso de Campbell Innovations, Victor Campbell revisaba la agenda del día. Tenía varias reuniones importantes, pero un punto en particular le llamó la atención. La entrevista con una nueva diseñadora llamada Alice Harper. Víctor rara vez contrataba a personal junior, pero algo en su nombre le intrigó. Cuando su asistente, Rebecca, entró para confirmar el horario, le preguntó con indiferencia, «Harper, ¿es de aquí?» «Sí, señor, se graduó con honores en diseño». «Parece prometedora». Víctor asintió, pensativo. Algo en ese nombre lo conmovió, pero decidió ignorarlo. Tenía asuntos más urgentes que atender, como su reunión con Luna esa noche. Más tarde, Alice llegó al impresionante edificio Campbell Innovations, el corazón de la innovación tecnológica de la ciudad. El entorno era intimidante, paredes de cristal reluciente, empleados apresurados y un sistema de seguridad digno de una película futurista. ¿Nombre?, preguntó el guardia de seguridad. Alice Harper. Tengo una entrevista a las 10. Tras comprobar su nombre, la dirigió al piso 20. Alice respiró hondo mientras el ascensor subía, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando se abrieron las puertas, Rebecca la recibió con una sonrisa profesional. El director ejecutivo lo recibirá en breve. Por favor, tome asiento. Alice se quedó paralizada. ¿El director ejecutivo?
Esperaba ser entrevistada por un gerente de diseño, no por el mismísimo líder de la empresa. Tratando de no mostrar nervios, asintió y se sentó en la elegante sala de espera. Momentos después, Rebecca abrió la puerta de la oficina de Víctor. Señor Campbell, la señora Harper está aquí. Víctor, de espaldas a la puerta, contemplando la vista de la ciudad, se giró lentamente. En cuanto sus ojos se encontraron con los de Alice, ambos se quedaron paralizados. Alice tragó saliva con dificultad, reconociendo al instante a Ethan. El hombre con el que había hablado todas las noches, el que la hacía reír y soñar, era su futuro jefe. Víctor, en cambio, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Luna, la mujer que había captado su atención y descifrado sus defensas, estaba justo frente a él. Alice, dijo, con voz apenas audible. Alice parpadeó, intentando procesar la situación. ¿Ethan? No. Su voz se quebró a medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El silencio entre ellos era ensordecedor. Víctor, normalmente sereno, sintió que se le caía la máscara. Sabía que necesitaba recuperar el control de la situación. Señora Harper, dijo finalmente, adoptando un tono profesional, por favor, tome asiento. Alice obedeció, aunque el corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía pensar. Había venido para una entrevista, pero ahora estaba cara a cara con el hombre que conocía sus secretos más íntimos. Víctor intentó mantener la compostura, pero su mente era un caos. Quería hablar con Alice como Ethan, pero sabía que no podía. La situación era delicada, y un paso en falso podría poner en peligro su puesto como director ejecutivo. Empecemos, dijo, mientras revisaba el portafolio de Alice. Alice respondió a sus preguntas con la mayor profesionalidad posible, pero la tensión era evidente. Cada palabra intercambiada parecía cargada de significado, como si estuvieran caminando sobre hielo fino. Tras lo que pareció una eternidad, Víctor dio por terminada la entrevista. Gracias, señora Harper. Nos pondremos en contacto. Alice asintió y salió de la oficina rápidamente, sintiendo el peso de la situación. En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo pudo ocultar algo tan importante? ¿Y ahora qué? Víctor, mientras tanto, permaneció sentado, mirando la puerta por la que Alice acababa de salir. Sabía que tenía que decidir cómo manejar este giro inesperado de los acontecimientos. Alice caminaba por las calles de la ciudad, todavía en shock. Lo que se suponía que sería una simple entrevista se había convertido en un torbellino emocional. Ethan, el hombre amable y divertido que la hacía sonreír, era Víctor Campbell, el serio y controlador director ejecutivo de Campbell Innovations. Se sintió traicionada, pero al mismo tiempo sabía que no era justo juzgarlo sin comprender sus razones. En su lujosa oficina, Víctor contemplaba el horizonte, con los pensamientos enredados. Como director ejecutivo, estaba acostumbrado a tomar decisiones calculadas, pero nada lo había preparado para esto. Luna, Alice, era real, y ahora el mundo virtual que compartían chocaba con el profesional. Víctor sabía que debía actuar. Llamó a Rebecca y le pidió que trajera a Alice de vuelta a la oficina. Alice, aún intentando procesarlo todo, recibió la llamada justo cuando estaba considerando renunciar a cualquier oportunidad de trabajar en la empresa. El señor Campbell desea volver a verte, dijo Rebecca con formalidad. De mala gana, Alice regresó al edificio. Al llegar, la acompañaron directamente a la oficina de Víctor. Él estaba de pie junto a la ventana, esperándola. Alice, empezó con voz tranquila pero tensa. Necesitamos hablar. Se cruzó de brazos, firme. Adelante. Víctor respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. Nunca planeé que las cosas llegaran a este punto. Creé el perfil en la aplicación porque mi madre insistió, pero nuestras conversaciones eran reales para mí. Alice entrecerró los ojos, analizando cada palabra. ¿Y yo qué? ¿Sabías quién era? No, hasta hoy, cuando cruzaste esa puerta, respondió Víctor con una mirada sincera. El silencio entre ellos era denso, lleno de emociones no expresadas. Finalmente, Alice dejó escapar un largo suspiro. Esto no cambia el hecho de que ahora eres mi jefe, y sinceramente, no sé cómo manejar esto. Víctor asintió,
comprendiendo su dilema. Yo tampoco, pero quiero dejar algo claro. Nuestras conversaciones, todo lo que compartimos, fue real. Alice negó con la cabeza, todavía confundida, pero algo en su voz la hizo creerle. Bien, pero necesitamos mantener la profesionalidad de ahora en adelante, asintió Víctor, aunque sabía que no sería tan sencillo. Al día siguiente, Alice empezó oficialmente su trabajo en Campbell Innovations. A pesar de la incomodidad inicial, se dedicó por completo a sus proyectos, decidida a demostrar su valía. Víctor, mientras tanto, mantenía las distancias. Intentó mantener su rol de director ejecutivo, pero no pudo evitar echar un vistazo ocasional al departamento de diseño, donde Alice trabajaba diligentemente. Durante una reunión del equipo de diseño, Víctor decidió revisar personalmente el progreso de sus proyectos. Alice estaba presentando sus ideas cuando él entró en la sala. El ambiente se tensó al instante, pero ella mantuvo la compostura y continuó. Este concepto busca conectar a los usuarios a través de una interfaz intuitiva, priorizando la accesibilidad y un diseño limpio, explicó Alice, señalando la pantalla. Víctor escuchó atentamente, y al final de la presentación, solo hizo una pregunta. ¿Puedes entregar esto en una semana? Alice sabía que el plazo era ajustado, pero su determinación era mayor. Sí, puedo. Víctor asintió y la reunión terminó. Mientras todos salían de la sala, él se acercó a ella. Alice, ¿podemos hablar? Ella dudó, pero aceptó. Por supuesto, señor Campbell. Víctor frunció el ceño ligeramente ante su tono formal, pero no hizo ningún comentario. Solo quería agradecerle su dedicación. Sé que la situación es inusual, pero espero que podamos trabajar juntos sin que afecte nuestro rendimiento. Alice lo miró un momento antes de responder. Yo también lo espero. Los días siguientes fueron intensos. Alice trabajó incansablemente para cumplir con la fecha límite, mientras que Víctor luchaba por equilibrar sus sentimientos y responsabilidades. La tensión entre ellos era innegable, pero ninguno se permitió mostrar más de lo necesario. Finalmente, llegó la fecha límite y Alice entregó el proyecto a tiempo. Durante la presentación final, Víctor sorprendió a todos al elogiar públicamente su trabajo. Excelente trabajo, señora Harper. Este es el nivel de innovación que buscamos en Campbell Innovations. Alice sintió que se sonrojaba, pero le dio las gracias con profesionalismo. Después de la reunión, Rebecca le entregó una nota. Nos vemos en la azotea a las 6 de la tarde. Tenemos que hablar. ¿Viu? Alice dudó si ir, pero su curiosidad y la necesidad de resolver la situación la llevaron a la azotea. Cuando llegó, Víctor ya estaba allí, contemplando las luces de la ciudad. Pensé que no vendrías, dijo sin darse la vuelta. Estoy aquí. ¿Qué quieres? Víctor finalmente se giró, con la mirada fija en ella. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, no quiero que te sientas incómoda aquí. Si es necesario, puedo solicitar que te transfieran a otro equipo. Alice se cruzó de brazos, analizando sus palabras. No será necesario. Puedo mantener la profesionalidad, asintió Víctor, pero su expresión revelaba algo más. Entonces, hagamos que esto funcione. Alice simplemente asintió, presintiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Los siguientes días en Campbell Innovations pusieron a prueba la paciencia de Alice. Aunque estaba decidido a mantener su profesionalismo, era imposible ignorar la constante presencia de Víctor. Asistía a las reuniones, revisaba cada detalle del proyecto y siempre hacía preguntas directas. En la tercera reunión de esa semana, Víctor interrumpió a Alice a mitad de la presentación. Este concepto necesita ser más audaz. ¿Dónde están las ideas que nos sorprenden?, preguntó con firmeza, con mirada crítica. Alice respiró hondo, conteniendo su irritación. El objetivo es ofrecer funcionalidad y estética. Desviarse demasiado de eso compromete la experiencia del usuario. Víctor la miró fijamente unos segundos antes de responder, rehazlo con más opciones. Quiero algo diferente en mi escritorio para mañana. El silencio en la habitación era palpable. Alice asintió con calma, aunque por dentro sentía que su frustración crecía. Al terminar la reunión, se marchó rápidamente, ignorando las miradas de su colega. De vuelta en su escritorio, Alice empezó a trabajar,
pero las palabras de Víctor resonaban en su mente. El hombre con el que había intercambiado mensajes nocturnos parecía ahora una persona completamente distinta. Más tarde, mientras revisaba bocetos, oyó pasos acercándose. Era Sara, una compañera de equipo. ¿Estás bien?, preguntó Sara con expresión amable. Estoy bien. Solo intento cumplir con las expectativas de nuestro querido director ejecutivo. Respondió Alice con sarcasmo. Sara se rió. Es exigente, pero he oído que cuando le gusta el trabajo de alguien, es un gran aliado. Alice suspiró. Espero que sea cierto. Mientras tanto, en la oficina de Víctor, miraba el informe semanal, pero tenía la mente en otra parte. Sabía que había sido duro con Alice, pero creía que era necesario mantener límites entre su vida personal y profesional. Aún así, una parte de él se sentía culpable. Rebecca entró con un recordatorio. Señor Campbell, el informe de rendimiento del equipo de diseño está listo. ¿Quieres que te lo traiga? Víctor negó con la cabeza. Ahora no. Déjame solo un momento. Rebecca se fue y Víctor cogió su teléfono. La necesidad de escribirle a Alice, o mejor dicho, a Luna, era casi irresistible. Quería explicarle, pero sabía que no debía. Al día siguiente, Alice entregó el proyecto revisado a tiempo. Víctor revisó los bocetos en silencio. Al terminar, simplemente murmuró, mucho mejor. Sigue por este camino. Alice sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que debía mantener la cabeza en alto y demostrar que podía con cualquier desafío. Esa noche, mientras revisaba más detalles del proyecto, recibió un mensaje de Ethan. ¿Qué tal tu día? Pareces cansado últimamente. Se quedó mirando la pantalla, con una punzada de irritación. Tras dudar, respondió, tuve que lidiar con un jefe exigente, pero nada que no pueda manejar. Ethan respondió rápidamente, seguro que lo manejarás. Eres increíble. Alice cerró los ojos un momento, intentando distinguir entre el hombre que la apoyaba en línea y el jefe que la presionaba en el trabajo. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Durante el almuerzo, Víctor estaba en la cafetería de la empresa, algo poco común. Alice entró e intentó evitar el contacto visual, pero terminó sentada cerca de él. Mientras comía, Sara se acercó y empezó a hablar en voz alta sobre el proyecto. Alice, lo estás haciendo genial. Seguro que hasta el jefe gruñón está impresionado, dijo Sara riendo. Alice soltó una risa nerviosa, pero Víctor la oyó y frunció el ceño. No dijo nada, pero era evidente que había oído. Después de comer, Víctor llamó a Alice a su oficina. Señorita Harper, ¿puede explicarme los chistes del almuerzo?, preguntó con tono serio. Alice sintió que se sonrojaba. No era nada, señor, solo una conversación informal con un colega. Asegúrese de que su equipo sepa que ese tipo de bromas son inaceptables en el trabajo, dijo Víctor secamente. Alice salió de su oficina con las manos temblorosas, sintiéndose injustamente tratada. Más tarde esa noche, Alice se desahogó con Ethan. Mi jefe me llamó a su oficina hoy por una broma en el almuerzo. Es insoportable, quizás solo intenta mantener el orden, respondió Ethan. Alice se burló, irritada. ¿Mantener el orden? Lo único que hace es criticar y poner plazos imposibles. ¿Has considerado que podría tener una buena razón para eso?, preguntó Ethan. Alice hizo una pausa, sorprendida por la respuesta. No lo sé, pero aún así, debería aprender a ser más humano. Al otro lado de la pantalla, Víctor leyó el mensaje con un profundo suspiro. Quería explicarse, pero sabía que solo complicaría las cosas. Durante los días siguientes, Alice y Víctor mantuvieron una interacción mínima y estrictamente profesional. Sin embargo, la tensión entre ellos era evidente, y todo el equipo la percibía. La primera semana de Alice en Campbell Innovations fue intensa. Entre los plazos ajustados y la presión constante de Víctor, apenas tuvo tiempo para respirar. Aún así, sabía que esta era su oportunidad de destacar y no podía dejar que las exigencias de su jefe la desviaran de su objetivo. El lunes siguiente, Víctor reunió al equipo de diseño para presentar un nuevo proyecto, el rediseño de la aplicación principal de la empresa. Era una tarea ambiciosa, con un plazo de entrega de 2 semanas, poco realista.
Este es el proyecto más importante del trimestre, anunció Víctor con su habitual tono autoritario. Necesito que todos den lo mejor de sí. Recorrió la sala con la mirada y se detuvo en Alice. Señorita Harper, usted será responsable del concepto visual principal. ¿Está lista? Alice sintió el peso de la responsabilidad, pero respondió con firmeza. Sí, señor. En cuanto terminó la reunión, Alice se puso manos a la obra. Durante horas, dibujó y ajustó detalles, decidida a impresionar. Sin embargo, las críticas de Víctor no tardaron en llegar. Esto todavía no es lo que busco, señorita Harper, dijo, repasando sus conceptos iniciales. Refina las líneas y céntrate más en la experiencia del usuario. Alice se tragó la frustración y volvió a la mesa de dibujo, pero el agotamiento empezaba a pasarle factura. Mientras tanto, Víctor observaba desde lejos, luchando contra el impulso de ayudarla. Sabía que estaba siendo exigente, pero no podía dejar que sus sentimientos personales interfirieran con el trabajo. Juguemos a un juego con los que solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios. Solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Esa noche, Alice se quedó en la oficina hasta tarde. El equipo ya se había ido, pero necesitaba hacer ajustes para entregar algo satisfactorio al día siguiente. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que eran más de las 9. De repente, la puerta de la oficina se abrió y Víctor entró con paso firme. ¿Sigues aquí?, preguntó sorprendido. Sí. Quiero asegurarme de que el proyecto cumpla con tus expectativas, respondió Alice sin apartar la vista del monitor. Víctor se acercó, mirando su trabajo por encima del hombro. Está mejor, admitió, pero necesitas descansar. Trabajar sin parar no garantiza buenos resultados. Por un instante, Alice sintió que la tensión se relajaba. Es curioso oír eso de ti, considerando que nunca dejas de trabajar. Víctor esbozó una leve sonrisa, pero enseguida volvió a un tono serio. Soy el director ejecutivo. Se espera que mantenga este ritmo y que entregue algo perfecto, ¿verdad?, replicó Alice, volviéndose hacia él. Se miraron fijamente unos segundos hasta que Víctor retrocedió. Voy a por un café. No terminarás esto sin una dosis extra de energía. Alice se sorprendió por el gesto, pero esbozó una breve sonrisa de agradecimiento. Al día siguiente, Alice presentó el concepto visual actualizado en una reunión. La sala quedó en silencio mientras Víctor analizaba cada detalle. Después de unos minutos, se dirigió al equipo y declaró: «Excelente trabajo, señora Harper. Este es el tipo de innovación que quiero ver». Alice sintió una oleada de alivio y orgullo. Por primera vez, se dio cuenta de que podría cumplir con las altas expectativas de Víctor. Sin embargo, no todo salió bien. Durante la pausa del almuerzo, Alice escuchó a unos colegas hablando. Parece que el jefe tiene un interés especial en la nueva diseñadora, dijo uno de ellos riendo. ¿Viste cómo elogió su trabajo? Es raro en él. Alice ignoró los comentarios, pero no pudo evitar repetirlos mentalmente. Sabía que debía mantener una actitud profesional para evitar especulaciones. Más tarde, en la oficina, Víctor llamó a Alice para hablar sobre los últimos ajustes al proyecto. Su tono era más ligero de lo habitual. Siéntate, Alice. Quiero repasar algunas ideas para profundizar aún más en el concepto. Ella notó su cambio de comportamiento, pero decidió centrarse en la conversación. Durante la conversación, se dio cuenta de que, a pesar de su rigor, Víctor era brillante y tenía una visión clara de lo que quería. Esto podría funcionar, dijo tras considerar algunas modificaciones. Estoy de acuerdo, y si necesitas ayuda, házmelo saber. No dudes en pedir ayuda. Alice se sorprendió, pero simplemente asintió. Mientras regresaba a su escritorio, sintió una extraña mezcla de emociones. Víctor no solo era exigente, también era detallista y muy comprometido, algo que ella admiraba, aunque no quisiera admitirlo. Esa noche, Alice recibió otro mensaje de Ethan. ¿Cómo va el proyecto? Dudó antes de responder. Todo va bien. Mi jefe por fin aprobó mi trabajo. Pero sigue siendo un misterio para mí. Al otro lado de la pantalla, Víctor sonrió levemente.
Quizás solo intentaba ser justo. Alice rió al leer el mensaje. Para ser justos, no quería que me juzgaran nunca más. Víctor escribió una respuesta, pero dudó antes de enviarla. Sabía que la línea entre sus roles como Ethan y Víctor era cada vez más difusa y que debía tener cuidado. Al día siguiente, Alice y Víctor se cruzaron en el pasillo y él hizo algo inesperado. Señorita Harper, gracias por el esfuerzo extra. Su trabajo ha superado las expectativas. Alice se quedó sin palabras por un momento, pero respondió rápidamente, gracias, señor Campbell. Seguiré esforzándome al máximo. Víctor asintió y se marchó, pero el pequeño cumplido bastó para que Alice sintiera que, de alguna manera, se estaba ganando su lugar. La semana pasó volando, dejando a Alice exhausta pero satisfecha. El proyecto avanzaba bien y empezaba a sentirse más segura en Campbell Innovations. Aún así, algo la inquietaba. Su relación con Víctor era como una montaña rusa. Un momento, él era frío y crítico, al siguiente, amable y comprensivo. Ese viernes, Alice salió de la oficina un poco antes, con ganas de su tan esperada cena con Ethan. Estaba emocionada de conocer por fin al hombre que había sido su compañero virtual durante meses. Esta noche será la noche en que todo tendrá sentido. Murmuró para sí misma mientras elegía un vestido. Mientras Alice se preparaba, Víctor revisaba un informe importante en su oficina. La presión de los inversores aumentaba y sabía que el proyecto actual sería crucial para el futuro de la empresa. Se sumergió en las cifras hasta que entró Rebecca. Señor Campbell, tiene una reunión de emergencia de la Junta en 30 minutos. Víctor frunció el ceño. No estaba en la agenda. Se programó a última hora. Parecía serio. Víctor suspiró y cerró el informe. Tenía otros planes para la noche, pero sabía que no podía ignorar la pizarra. Mientras tanto, en el restaurante, Alice llegó puntual, pero Ethan no estaba. Pidió mesa y esperó, mirando su teléfono de vez en cuando. Tras media hora sin noticias, su paciencia empezó a agotarse. Se había echado atrás, pensó, con una mezcla de decepción y frustración. Envió un breve mensaje. ¿Vienes? Víctor, en medio de la reunión, vio la notificación, pero no pudo responder. El tiempo pasó volando y cuando por fin logró liberarse, ya era demasiado tarde. Tomó su teléfono y vio el mensaje de Alice. Disculpa, surgió algo urgente. ¿Podemos reprogramar? Alice leyó el mensaje con un profundo suspiro. Claro, como siempre, murmuró, cerrando la aplicación. Al día siguiente, Alice llegó a la oficina, todavía molesta. La cena era lo único que esperaba con ansias, y ahora sentía que había perdido el tiempo. Para colmo, Víctor parecía más frío y distante que nunca. Durante la reunión de equipo, le señaló pequeños fallos en su trabajo, cosas que ella sabía que no merecían la pena mencionar. Señorita Harper, este detalle necesita ser revisado. No podemos comprometer la calidad, dijo en tono impersonal. Alice contuvo el impulso de ponerse a la defensiva. Simplemente asintió y volvió al trabajo. A la hora del almuerzo, Alice se encontró con Sara, quien inmediatamente notó su mal humor. ¿Qué pasa? Parece que te robaron tu chocolate favorito, bromeó Sara. Es una larga historia, respondió Alice, sin querer entrar en detalles. Sara se acercó, visiblemente curiosa. ¿Tiene que ver esto con el jefe? He oído que te ha estado dando problemas últimamente. Alice suspiró y negó con la cabeza. Siempre es duro, pero empiezo a pensar que lo hace a propósito. Sara arqueó una ceja. Quién sabe, quizá te esté poniendo a prueba, o quizá te esté presionando para que lo hagas mejor. Alice no respondió. En cambio, sus pensamientos volvieron a Ethan. ¿Por qué había cancelado la cena? ¿Por qué parecía que tanto él como Víctor estaban decididos a complicarle la vida? Esa noche, Alice volvió a desahogarse con Ethan. Tuve un día horrible. Sinceramente, esperaba algo mejor de ti. Ethan tardó un poco en responder, pero al final me contestó. Lo siento. Sé que metí la pata, pero me vi envuelto en algo que no pude evitar. Al menos podrías habérmelo dicho antes, respondió Alice. Al otro lado de la pantalla, Víctor sintió el peso de sus palabras.
Sabía que andaba sobre hielo fino, pero aún así respondió. Tienes razón, no hay excusa. ¿Puedo compensarte? Alice dudó antes de responder. No lo sé. Ya veremos. En la oficina, Víctor estaba más pensativo que nunca. Sabía que necesitaba redimirse, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin complicar aún más las cosas con Alice. A la mañana siguiente, Víctor entró sin avisar al departamento de diseño. Se detuvo en el escritorio de Alice y le dejó un informe. Señorita Harper, aquí tiene los comentarios detallados del proyecto. Tómese su tiempo para revisarlos. Alice se sorprendió por su tono contenido, pero asintió. Sí, señor. Antes de irse, Víctor hizo una pausa y dijo algo inesperado. Y buen trabajo en la última presentación. Va por buen camino. Alice parpadeó, sorprendida por el cumplido. No era gran cosa, pero viniendo de él, significaba algo. Esa noche, Ethan envió otro mensaje. Todavía estoy pensando en cómo compensarte. ¿Alguna sugerencia? Alice rió suavemente, sintiendo que su irritación se disipaba. Sorpréndeme, respondió. Víctor leyó el mensaje y sintió que aún podía recuperar la confianza de Alice, tanto como Ethan como Víctor. Alice estaba decidida a no dejar que ni Víctor ni Ethan la irritaran. Los últimos días habían sido una montaña rusa de emociones, y quería centrarse exclusivamente en su trabajo. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo porque Víctor supervisaba constantemente cada detalle del proyecto. Esa tarde, durante una reunión de equipo, Alice presentó una nueva propuesta de diseño para la aplicación. Víctor escuchaba en silencio, con la vista fija en cada diapositiva. Cuando terminó, él hizo una pausa antes de decir, está cerca, pero necesitamos más impacto visual en la página principal. ¿Puedes trabajar en eso? Alice asintió, manteniendo un tono firme. Por supuesto, señor Campbell. A pesar del intercambio profesional, Alice sentía que la tensión aumentaba con cada interacción. Después de la reunión, mientras regresaba a su escritorio, Sara la tomó aparte. Estás lidiando muy bien con el jefe, ¿sabes?, dijo Sara en tono jocoso. Solo intento sobrevivir, respondió Alice con un suspiro. Más tarde esa noche, Alice recibió otro mensaje de Ethan. ¿Ya decidiste cómo quieres que te sorprenda? Puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. No sé, quizás una cena decente. Y esta vez, sin cancelaciones, respondió Ethan casi de inmediato. Trato hecho, hagámoslo bien esta vez. Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. A pesar de todos los altibajos, había algo en Ethan que la impulsaba a darle otra oportunidad. Al día siguiente, Alice estaba centrada en perfeccionar el proyecto cuando recibió un correo electrónico de Víctor. Nos reuniríamos en la azotea a las 4 de la tarde para discutir los detalles del diseño. Frunció el ceño. Las reuniones en la azotea no eran habituales, pero decidió no cuestionarlo. A las 4 de la tarde, Alice subió a la azotea y encontró a Víctor ya esperando. Estaba de espaldas a ella, contemplando la ciudad. Señorita Campbell, la llamó con cautela. Víctor se giró y, por un instante, pareció más relajado que de costumbre. Gracias por venir. Pensé que sería mejor hablar en un ambiente más informal. Alice asintió, aún recelosa. Bien, sobre el diseño. Víctor levantó la mano, interrumpiéndola. Antes de empezar, quiero disculparme si he sido demasiado duro últimamente. Sé que mis críticas pueden parecer excesivas, pero es porque creo en tu potencial. Alice quedó impresionada por su sinceridad. Gracias. Es que a veces siento que nada de lo que hago es suficiente. No es cierto, dijo Víctor, mirándola fijamente. Tu trabajo ha sido excepcional. Quiero que lo sepas. Alice sintió que se le encogía el corazón. Ver a Víctor como humano era raro, y la dejó aún más confundida. Esa noche, Alice recibió otro mensaje de Ethan. ¿Lista para nuestra cena de mañana? Dudó antes de responder. Sí, ¿lista? Ethan respondió con un emoji sonriente, y Alice no pudo evitar preguntarse cómo sería conocerlo finalmente. Al día siguiente, el ambiente en la oficina era diferente. Víctor parecía más tranquilo,
pero seguía concentrado en el proyecto. Alice, por otro lado, se sentía dividida entre su trabajo y la anticipación de su cena con Ethan. Al terminar la jornada, Alice se fue directo a casa, ansiosa por prepararse. Eligió un vestido sencillo pero elegante y repasó mentalmente todo lo que sabía sobre Ethan. Al llegar al restaurante, miró a su alrededor, buscándolo. De repente, se le paró el corazón. Víctor Campbell estaba sentado en una mesa cercana, pero no estaba solo. A su lado había una elegante mujer rubia, sonriendo mientras conversaban. Alice sintió una mezcla de confusión y rabia. ¿Qué hacía allí? ¿Y quién era esa mujer? Intentando ignorar su presencia, se sentó en una mesa más alejada, esperando a que llegara Ethan. Pero con el paso del tiempo, una sensación de inquietud empezó a crecer. Finalmente, Víctor se levantó y se acercó a ella. ¿Alice? ¿Qué haces aquí? Intentó mantener la calma, pero su voz denotaba tensión. Estoy esperando a alguien. Víctor frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, la mujer rubia se unió a ellos. Víctor, ¿quién es? Un colega, respondió rápidamente. Alice sintió que la humillación la invadía, pero mantuvo la compostura. Disfrute de su cena, señor Campbell. Víctor dudó, pero regresó a su mesa. Mientras tanto, Alice sintió que venir había sido un error. Tomó su teléfono y vio un mensaje de Ethan. Lo siento, no puedo ir esta noche. Alice miró la pantalla con incredulidad. Una vez más, Ethan la había decepcionado. Al salir del restaurante, el aire frío de la noche parecía irle bien. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de expectativas incumplidas y confusión. A la mañana siguiente, Alice estaba más decidida que nunca a centrarse en el trabajo y olvidarse de sus complicaciones personales. Sin embargo, al llegar a su escritorio, encontró una nota esperándola. Necesitamos hablar. En la azotea. Hoy al mediodía. Reconoció la letra de Víctor al instante y sintió una oleada de ansiedad. No sabía qué quería, pero sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Alice dudó antes de subir a la azotea. La nota de Víctor dejaba claro que tenía algo importante que decir, pero no estaba segura de qué esperar. La confusión sobre Ethan y haber visto a Víctor en el restaurante aún la preocupaba. Al abrir la puerta de la azotea, lo encontró allí de pie, con las manos en los bolsillos, contemplando la ciudad. Parecía perdido en sus pensamientos, pero al oír sus pasos, se giró de inmediato. Gracias por venir, Alice, dijo Víctor en voz baja y casi vacilante. ¿Qué desea, señor Campbell?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Víctor dio un paso hacia ella, pero mantuvo la distancia. Tenemos que hablar de anoche. Alice arqueó una ceja, sorprendida. ¿Quieres hablar sobre el hecho de que me viste en un restaurante esperando a alguien que nunca apareció? Víctor respiró hondo. No es tan sencillo. Entonces explícamelo, porque desde mi punto de vista, parece bastante sencillo. Alice replicó, con la frustración reflejada en su voz. Víctor cerró los ojos un instante, como si buscara las palabras adecuadas. Alice, hay algo que necesitas saber. Soy Ethan. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Alice parpadeó, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Qué? Murmuró finalmente, con la voz llena de incredulidad. Soy Ethan, el hombre con el que has estado charlando todas las noches. Alice retrocedió un paso, negando con la cabeza. No, eso no tiene sentido. Ethan es amable y considerado, ¿y tú eres un jefe exigente y difícil? Terminó Víctor con una sonrisa triste. Alice se cruzó de brazos, con la mirada fija en el suelo, mientras intentaba atar cabos. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué esconderte tras otro nombre? Víctor dio otro paso al frente, pero con voz tranquila. Cuando empecé a usar la aplicación, no esperaba conocer a alguien como tú. Quería una conexión real, sin las expectativas que conlleva mi nombre. Alice levantó la vista, con los ojos llenos de ira y dolor. ¿Y ahora? ¿Quieres que acepte esto como si fuera normal? Víctor suspiró. No espero que me perdones de inmediato. Pero necesitaba ser sincero contigo. Alice sintió un nudo en la garganta.
Una parte de ella quería gritar, pero otra parte no podía ignorar todas las conversaciones que habían compartido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo dices ahora? Víctor la miró fijamente, con una vulnerabilidad que Alice nunca había visto en sus ojos. Porque no puedo seguir viviendo esta mentira. Y, sinceramente, no quiero perder la conexión que tenemos. Alice apartó la mirada, luchando por contener las lágrimas. Necesito tiempo, dijo finalmente. Víctor asintió, respetando su decisión. Bueno, lo entiendo. En los días siguientes, la tensión entre ambos aumentó. En la oficina, Alice apenas miraba a Víctor, y él mantenía la distancia, dándole el espacio que ella le había pedido. Mientras tanto, Alice pasaba las noches reflexionando sobre todo lo que había aprendido. A pesar de sentirse traicionada, no podía ignorar el apoyo que Ethan, o mejor dicho, Víctor, le había brindado durante meses. Una noche, mientras revisaba los bocetos del proyecto, recibió un mensaje. ¿Puedo llamarte? Soy Ethan o Víctor. Ya ni siquiera sé cómo llamarte. Alice dudó un momento, pero respondió. Claro. Sonó el teléfono y ella contestó. Hola, dijo Víctor con voz suave y cautelosa. ¿Qué quieres?, preguntó Alice, todavía a la defensiva. Solo quiero saber cómo estás. Se rió sin humor. ¿Cómo crees que estoy? Confundido, enojado, no estoy seguro de poder confiar en ti. Víctor suspiró al otro lado de la línea. Lo entiendo, y sé que no es justo preguntar nada ahora, pero solo quiero que sepas que nunca mentí sobre cómo me siento. Alice cerró los ojos, dejando que el silencio hablara por ella. Es difícil creerte, Víctor. Lo sé, y estoy dispuesta a demostrártelo si me das una oportunidad. Alice respiró hondo antes de responder. Ya veremos. A la mañana siguiente, Alice llegó a la oficina decidida a concentrarse en el trabajo. Sin embargo, al entrar a la sala de reuniones, encontró un sobre en su escritorio. Dentro, había una carta manuscrita de Víctor. Alice, sé que las palabras no bastan, pero quiero que sepas cuánto han significado para mí nuestras conversaciones. Si no puedes perdonarme, lo entenderé, pero quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido porque te admiro, tanto como persona como profesional. Víctor. Alice leyó la carta varias veces, intentando comprender cómo se sentía. Más tarde, durante un descanso, se encontró con Sara, quien notó la atmósfera extraña. ¿Algo anda mal?, preguntó Sara. No, son cosas personales, respondió Alice. Sara sonrió. Bueno, espero que las cosas mejoren. Te lo mereces. Alice le dio las gracias y volvió al trabajo, pero la carta de Víctor seguía en su mente. Esa noche, al salir de la oficina, encontró a Víctor esperando en el vestíbulo. Parecía tenso, pero decidido. ¿Puedo acompañarte a la salida?, preguntó. Alice dudó, pero finalmente aceptó. Mientras caminaban en silencio, Víctor finalmente rompió el hielo. Gracias por leer mi carta. Alice lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes que la leí? Víctor esbozó una leve sonrisa. Pensé que tendrías demasiada curiosidad como para ignorarlo. Alice suspiró, aún confundida sobre qué hacer. Víctor, todo esto es tan complicado, asintió. Lo sé, pero estoy dispuesta a simplificar las cosas si me lo permites. Alice se detuvo, mirándolo fijamente. Esto no será fácil. No lo espero, dijo con sinceridad. Alice bajó la mirada, con el corazón dividido entre la ira y el deseo de darle otra oportunidad. Y luego demostrarle que vale la pena. Víctor sonrió levemente, viendo una pequeña oportunidad para recuperar su confianza. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión en la oficina, pero algo sutil había cambiado. Víctor continuó observando a Alice desde la distancia, con cuidado de no invadir el espacio que ella claramente necesitaba. Alice, por su parte, se centró por completo en su trabajo, usando su dedicación como distracción de sus pensamientos contradictorios. El lunes, el departamento de diseño se reunió para presentar las últimas novedades del proyecto. Alice, más segura, dirigió la presentación con soltura. Mientras ella explicaba los cambios, Víctor observaba en silencio, prestando atención a cada detalle. Cuando terminó,
se puso de pie y la elogió públicamente. Excelente trabajo, señorita Harper. Este es el tipo de innovación que esperamos en Campbell Innovations. Alice se sorprendió, pero mantuvo la compostura y solo respondió con un breve, gracias, señor Campbell. Después de la reunión, Sarah la tomó aparte con una sonrisa pícara. Parece que el jefe por fin te reconoce. Quizás solo quiere que el proyecto se entregue a tiempo, respondió Alice, evitando el contacto visual. Ah, claro. Y yo soy la próxima directora ejecutiva de la empresa, bromeó Sarah, riendo mientras se alejaba. Alice negó con la cabeza, pero no pudo ignorar el ligero rubor en su rostro. Más tarde esa semana, Víctor le pidió a Alice que revisara un conjunto de diseños antes de la presentación final a los inversores. Necesito esto en mi escritorio mañana por la mañana, dijo, entregándole los archivos. Alice asintió, pero mientras revisaba los documentos, se dio cuenta de que tendría que quedarse hasta tarde para que todo saliera perfecto. Alrededor de las 9 de la noche, todavía en la oficina, Alice oyó pasos que se acercaban. Era Víctor, con 2 tazas de café en la mano. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, colocando una taza sobre su escritorio. Alice lo miró sorprendida, pero aceptó el café. Gracias. Víctor acercó una silla y se sentó a su lado, observando su trabajo. Va bien, comentó en un tono más suave de lo habitual. Alice no respondió de inmediato, pero finalmente preguntó. ¿Por qué llegas tan tarde? Víctor esbozó una leve sonrisa. Porque quiero que este proyecto tenga éxito. Y quizá quería ver cómo te va. El corazón de Alice latía con fuerza, pero mantenía la vista fija en la pantalla. Estoy bien. Solo cansado. Víctor la observó en silencio un momento antes de decir, si necesitas algo, estaré en mi oficina. Alice asintió sin darse la vuelta, pero en cuanto él se fue, dejó escapar un profundo suspiro, intentando controlar las emociones encontradas que surgían cada vez que estaban solos. A la mañana siguiente, Alice entregó los diseños revisados antes de la reunión con los inversores. Víctor revisó cada detalle mientras el resto del equipo esperaba en silencio. Excelente trabajo, señorita Harper. Es justo lo que buscábamos, dijo finalmente. Alice sintió una oleada de alivio y satisfacción. Escuchar a Víctor elogiarla públicamente hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Después de la reunión, Víctor le pidió a Alice que se reuniera con él en su oficina. Toma asiento, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Alice obedeció, manteniendo un comportamiento profesional. Quería agradecerte tu esfuerzo y dedicación. Este proyecto no sería posible sin ti. Víctor dijo con sinceridad. Alice escrutó su rostro buscando cualquier señal de insinceridad, pero solo encontró honestidad en sus ojos. Solo hago mi trabajo, señor Campbell. Lo sé. Pero quiero que sepas que valoro tu trabajo, respondió. Alice asintió, pero cuando se levantó para irse, Víctor dijo algo inesperado. Todavía estoy dispuesta a demostrar que puedo ser alguien en quien puedas confiar. Alice se quedó paralizada un momento y luego dijo, entonces sigue demostrándolo. Esa noche, Alice se confesó con Sarah al salir de la oficina. Parece que lo está intentando, ¿no crees?, preguntó Sarah. Alice suspiró, vacilante. Quizás. Pero no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Es cierto. Pero ¿quién sabe? Quizás realmente merezca una oportunidad. Alice no respondió. Sabía que necesitaba más tiempo para procesarlo todo. Unos días después, Víctor la sorprendió con una invitación inesperada. Reunión de alineación con el cliente. Necesito que me acompañes. Alice frunció el ceño al leer el mensaje, pero aceptó. El día de la reunión, fueron juntos al lugar, un discreto restaurante en el centro. Durante la reunión, Víctor demostró una confianza impresionante, pero también le dio a Alice el espacio para presentar sus ideas. La clienta quedó impresionada y Alice sintió que comenzaba a ganarse el respeto de todos. Lo hiciste muy bien hoy, dijo Víctor mientras regresaban al coche. Gracias. Fue una gran oportunidad, respondió Alice. Víctor la miró con tono serio. Tienes más que solo talento, Alice. Tienes el potencial para ser una líder.
Alice sintió una opresión en el pecho ante el cumplido, pero intentó mantener la compostura. Gracias, señor Campbell. De regreso a la oficina, el silencio entre ellos era cómodo, pero lleno de significado tácito. Alice empezaba a ver que tras la apariencia exigente de Víctor se escondía alguien dispuesto a mejorar y a enmendar errores del pasado. Esa noche, recibió un mensaje de Ethan. ¿Qué tal tu día? Alice tardó un poco en responder, pero finalmente lo hizo mejor de lo que esperaba. Ethan respondió rápidamente. Me alegro por ti. Alice sonrió levemente, sintiendo que, por primera vez en días, la tensión comenzaba a disminuir. A la mañana siguiente, Alice encontró otra nota escrita a mano en su escritorio. Alice, sé que aún queda mucho por demostrar, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Gracias por tu paciencia. Víctor. Alice sostuvo la carta unos segundos antes de guardarla en el cajón. Quizás, solo quizás, realmente estaba cambiando. El ambiente en la oficina empezaba a mejorar, pero para Víctor, la tormenta seguía acercándose. Esa mañana, durante una reunión, recibió un mensaje inesperado de su madre, Evelyn Campbell. Necesitamos hablar. Estaré en tu oficina en 1 hora. Víctor suspiró, previendo ya lo que vendría. Evelyn nunca se había sentido cómoda con la idea de que él estuviera soltero, y últimamente, su insistencia en encontrarle la esposa perfecta se había vuelto insoportable. Exactamente 1 hora después, Evelyn entró en la oficina, impecable como siempre, pero con una mirada seria. Víctor, necesitamos hablar de tus prioridades. Se recostó en su silla, con tono tranquilo. ¿Y cuáles serían, según tú? Tu vida personal. Es inaceptable que un hombre en tu posición no tenga una esposa a su lado. Ya he seleccionado algunas opciones. Víctor se frotó las sienes, sintiendo que se le agotaba la paciencia. Mamá, ya hablamos de esto. No necesito que me elijas a alguien. Evelyn ignoró su objeción y dejó una carpeta en el escritorio. Aquí están los perfiles. Jennifer Vanderbilt es una excelente opción. Joven, educada, proviene de una familia respetable. Víctor apartó la carpeta. No me interesa. ¿Y entonces quién? ¿Ese diseñador que trabaja para ti? Evelyn entrecerró los ojos. He oído algunos rumores. Víctor mantuvo la calma, pero su mirada se endureció. Alice Harper es una empleada ejemplar y no quiero que te entrometas en asuntos profesionales. Evelyn soltó una breve carcajada. ¿Profesional? No seas ingenuo, Víctor. Te estás exponiendo y esto podría arruinar tu reputación. Víctor se levantó, dando por terminada la conversación. Mamá, soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Evelyn lo miró fijamente unos segundos antes de irse, pero dejó claro que el tema estaba lejos de terminar. Mientras tanto, Alice sentía el peso de los rumores que empezaban a circular en la oficina. Empezaron a correr rumores sobre su cercanía con Víctor, y ella hizo todo lo posible por ignorarlos. Sara notó su tensión e intentó calmar los ánimos. No les hagas caso. Si hablan de ti, es porque se sienten amenazados por tu talento. Alice sonrió levemente, pero las palabras de Sara no disiparon su preocupación. Esa noche, Víctor le envió un mensaje a Alice, pidiéndole que se reuniera después del trabajo. Necesitamos hablar. Azotea, 6 de la tarde. Alice dudó, pero finalmente fue. Al llegar, encontró a Víctor esperándola, con el rostro tenso. ¿Pasa algo?, preguntó con cautela. Mi mamá vino hoy. Insinuó algunas cosas que podrían complicar nuestra situación. Alice frunció el ceño. ¿Qué dijo? Víctor suspiró. Cree que nuestra cercanía podría usarse en nuestra contra. Quiere que me aleje de ti. Alice sintió una mezcla de ira y frustración. ¿Así que ya está? ¿Vas a ceder? No, pero necesito que sepas que esto podría convertirse en un problema. Alice se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. Ya he lidiado con situaciones difíciles. No voy a renunciar a mi trabajo por rumores. Víctor sonrió levemente, admirando su determinación. Y es precisamente por eso que creo en ti. Alice apartó la mirada,
aún luchando con emociones contradictorias, pero sintiendo que, de alguna manera, ambos estaban en la misma batalla. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y progreso. Alice se sumergió en su trabajo, mientras que Víctor, aún lidiando con la presión de Evelyn, intentaba mantener la calma y la concentración. Pero ambos sabían que la situación no podía continuar indefinidamente sin una solución. Víctor, decidido a demostrarle a Alice que estaba comprometido con la honestidad y la corrección de sus errores, empezó a planear un gesto que demostrara sus intenciones. Sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba acciones que le demostraran lo mucho que significaba para él. El viernes, Alice llegó temprano a la oficina y encontró una carpeta en su escritorio. Dentro había documentos detallados sobre un nuevo proyecto, una aplicación de diseño gráfico para freelances, algo que siempre había soñado con desarrollar. Junto con los documentos, había una nota de Víctor: Alice, este proyecto es tuyo. Quiero que lo lideres con total autonomía. Creo en tu talento y quiero que sepas que siempre tendrás mi apoyo. Víctor. Alice se quedó paralizada. Leyó la nota varias veces, intentando asimilar su significado. ¿Un proyecto propio? Esto era más que una simple oportunidad. Era una muestra de confianza y un paso que podría definir su carrera. Más tarde, durante la reunión, Víctor anunció formalmente el proyecto y presentó a Alice como líder. La señorita Harper ha demostrado un talento excepcional y confío en que liderará este proyecto con excelencia, dijo con tono firme y seguro. Alice sintió todas las miradas sobre ella, pero mantuvo la compostura. Gracias por su confianza, señor Campbell. Haré todo lo posible. Después de la reunión, Sarah se acercó a ella con una sonrisa. Te lo mereces, Alice. Es increíble ver que se reconoce el esfuerzo de alguien. Alice le dio las gracias, pero en el fondo, aún estaba asimilando el gesto de Víctor. Parecía realmente decidido a demostrarle que confiaba en ella y valoraba su trabajo. Esa noche, mientras Alice revisaba los detalles del proyecto, recibió un mensaje de Ethan. ¿Puedo llamarte? Dudó, pero respondió que sí. Al responder, escuchó la voz de Víctor, suave pero emotiva. Alice, solo quería agradecerte por liderar este proyecto. Sé que las cosas han sido complicadas, pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas algo. Alice respiró hondo, intentando calmar sus emociones. Gracias, Víctor. Y gracias por confiar en mí. Hubo una breve pausa antes de que Víctor respondiera. Siempre he confiado en ti. Al día siguiente, Alice y Víctor trabajaron juntos en la presentación final para inversores. Pasaron horas afinando detalles y discutiendo ideas. Por primera vez en semanas, la tensión entre ellos pareció disminuir. Durante un descanso, Víctor le ofreció a Alice una taza de café. Parece que esto se está volviendo una costumbre, dijo ella, intentando animar el ambiente. ¿Una costumbre? No me importa conservarla, respondió él con una leve sonrisa. Alice no pudo evitar devolverle la sonrisa. Sintió que, poco a poco, las barreras entre ellos empezaban a derrumbarse. Al final del día, Víctor la acompañó hasta el ascensor. Gracias por tu esfuerzo de hoy. Hiciste un excelente trabajo. Gracias, señor Campbell. Víctor dudó un momento, pero antes de que se cerraran las puertas del ascensor, dijo: Alice, estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que necesites. Alice permaneció en silencio, pero sus palabras resonaron en su mente mientras el ascensor descendía. A medida que avanzaba el proyecto, Alice y Víctor comenzaron a interactuar con más frecuencia. Aunque intentaban mantener conversaciones estrictamente profesionales, cada mirada y gesto parecían tener una carga emocional imposible de ignorar. El ambiente en la oficina se sentía pesado, pero estaba lleno de posibilidades. Alice estaba decidida a demostrar su valía, no solo a Víctor, sino a sí misma. Liderar este proyecto era la oportunidad que había estado esperando, y se negó a permitir que sentimientos encontrados interfirieran en su desempeño. Un día, mientras revisaba un informe detallado de progreso, Alice recibió una notificación de Ethan. ¿Podemos hablar esta noche? Dudó unos segundos antes de responder. Sí, necesito arreglar algunas cosas. Aunque todavía se sentía herida, Alice sabía que necesitaba claridad. Lo que fuera que estuviera pasando entre ella y Víctor,
o Ethan, había llegado a un punto en el que guardarse todo solo empeoraría las cosas. Juguemos a un pequeño juego para quienes lean los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Continuemos la historia. Esa misma tarde, Víctor envió un mensaje formal solicitando una reunión fuera de la oficina para hablar sobre el progreso del proyecto. A Alice le pareció extraño, pero aceptó. Él programó la reunión en un tranquilo restaurante privado, lo que despertó aún más su curiosidad. Al llegar al restaurante, Alice encontró a Víctor ya sentado a la mesa, con una postura rígida, pero sus ojos delatando cierta vulnerabilidad. Gracias por venir, dijo, poniéndose de pie para saludarla. Pensé que era importante. Alice respondió, intentando mantener un tono profesional, aunque su voz delataba su nerviosismo. Se sentaron y el camarero trajo los menús, pero ninguno parecía interesado en comer. Tras un breve silencio, Víctor finalmente habló. Alice, antes de hablar del proyecto, necesito aclarar algunas cosas. Se cruzó de brazos, esperando. Mentí sobre quién era cuando empezamos a hablar, pero cada palabra, cada sentimiento que compartí contigo como Ethan, fue real. Nada de esto fue planeado, y lamento haber causado tanta confusión. Alice lo observó, buscando con la mirada cualquier indicio de insinceridad en su expresión. Me pusiste en una situación difícil, Víctor. Pero al mismo tiempo, no puedo negar lo mucho que nuestras conversaciones significaron para mí. Víctor asintió, con la mirada firme, llena de una honestidad que a Alice le costaba ignorar. Nunca quise que pasara así. Pero, sinceramente, nunca imaginé que conocería a alguien como tú. El silencio que siguió fue casi tangible, cargado de emociones que ninguno de los dos podía expresar con claridad. Finalmente, Alice respiró hondo y preguntó, ¿y ahora qué pasa? Víctor se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz baja pero firme. Quiero ser sincero contigo de ahora en adelante, siempre. Quiero que construyamos algo real, pero entiendo que llevará tiempo. Alice sintió el peso de sus palabras y se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún había una parte de ella que quería creer. Esto requerirá mucho esfuerzo, Víctor. La confianza no se reconstruye fácilmente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, respondió sin dudarlo. En los días siguientes, su relación empezó a cambiar. Las interacciones en la oficina se volvieron más naturales, menos forzadas. Víctor se aseguró de mostrar un apoyo constante al trabajo de Alice, mientras que ella, a su vez, empezó a bajar la guardia. Durante una de las revisiones finales del proyecto, Alice finalmente preguntó algo que le rondaba la cabeza. ¿Por qué me encargaste este proyecto? Víctor sonrió levemente, con la mirada fija en ella. Porque confío en tu talento y quería que lo supieras. Alice sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente, pero mantuvo la compostura. Gracias. Eso significa mucho para mí. Cuando llegó el gran día y se presentó el proyecto a los inversores, el éxito fue inmediato. Todos quedaron impresionados con el concepto innovador, y Víctor se encargó de destacar públicamente el papel de Alice. Este proyecto es un reflejo del talento y la dedicación de Alice Harper. No habríamos podido lograr este resultado sin ella, declaró. Alice recibió los elogios con humildad, pero no pudo evitar sentir un profundo orgullo por sí misma. Después de la presentación, Víctor le pidió que hablaran en privado. Alice, sé que las cosas entre nosotros han sido complicadas, pero quiero que sepas que estoy aquí, lista para que esto funcione, si así lo deseas. Alice suspiró, con una mezcla de alivio y aprensión. Yo también quiero eso, Víctor. Pero tenemos que ir despacio. Víctor asintió, aceptando la condición con una sonrisa sincera. En los días siguientes, Alice y Víctor comenzaron a forjar una nueva relación, basada en la honestidad y el respeto mutuo. A pesar de los desafíos, ambos estaban dispuestos a afrontar cualquier desafío. Una noche, mientras caminaban por el parque, Víctor tomó la mano de Alice y le dijo, «Nunca imaginé que un perfil en una app de citas cambiaría mi vida tanto». Alice rió suavemente, «Y yo nunca imaginé que mi jefe sería el hombre que me hace reír todas las noches». Se detuvieron y Víctor la abrazó. El silencio entre ellos se llenó de promesas tácitas. Lo importante es que hemos encontrado nuestro camino, juntos, dijo. Alice sonrió,
sintiendo por fin que estaba exactamente donde debía estar. Los días previos a la finalización oficial del proyecto fueron agotadores, pero gratificantes. Alice se entregó por completo a su trabajo, y Víctor, siempre cerca, seguía cada paso con meticulosa atención. El éxito era palpable, y la presentación final sería el momento que consolidaría todos sus esfuerzos. Ese viernes por la mañana, todo el equipo se reunió en la gran sala de conferencias de Campbell Innovations. Los inversores esperaban con impaciencia mientras Alice hacía los últimos ajustes al material que se presentaría. Víctor recorrió la sala, hablando brevemente con algunos miembros del equipo, pero sus ojos se cruzaron con los de Alice con frecuencia, como si en silencio la tranquilizara. Cuando llegó el momento de la presentación, Alice respiró hondo y caminó hacia el escenario. El foco le iluminaba el rostro, pero mantenía una postura firme. Comenzó a delinear los puntos clave del proyecto, explicando cada detalle con claridad y pasión. Víctor observaba desde un lado, impresionado. Sabía que Alice tenía talento, pero en ese momento, parecía insuperable. Cada palabra que pronunció cautivó al público, y al terminar la presentación, los aplausos inundaron la sala. «Excelente trabajo, señorita Harper», dijo Víctor al acercarse a ella después de la reunión. Su tono era profesional, pero sus ojos revelaban algo más profundo. Superó todas las expectativas. Alice sintió que se le encendía la cara, pero mantuvo la compostura. «Gracias, señor Campbell. Fue un esfuerzo de equipo». Víctor sonrió satisfecho. Más tarde ese mismo día, reunió a todo el equipo para una pequeña celebración en la azotea de la empresa. La vista panorámica de la ciudad fue el escenario perfecto para brindar por el éxito. «Quiero agradecer a todos por su incansable esfuerzo en este proyecto», comenzó Víctor, alzando su copa. «Pero quisiera agradecer especialmente a Alice Harper. Su liderazgo y creatividad fueron cruciales». Todos brindaron, y Alice, aunque sorprendida por la atención, se sintió genuinamente orgullosa. Sara, que estaba de pie junto a ella, susurró: «No oculta cuánto te admira, y, sinceramente, ¿quién no lo hace?». Alice rió suavemente, pero su mente estaba en otra parte. Al terminar la fiesta, Víctor se acercó a Alice mientras ella recogía sus cosas. «¿Tienes un minuto?», preguntó en un tono más suave. Alice dudó un momento, pero asintió. «Claro». Víctor la condujo a la azotea, ahora vacía, pero aún iluminada por las luces de la ciudad. Se detuvo cerca de la barandilla y se giró para mirarla. «Alice, necesito ser sincero. He estado pensando mucho en nosotros». Se cruzó de brazos, con el corazón acelerado. «¿Y qué has concluido?». Víctor respiró hondo antes de responder. «Quiero que sepamos exactamente dónde estamos. No quiero que haya dudas ni malentendidos entre nosotros». Alice permaneció en silencio, asimilando sus palabras. «Yo también he estado pensando», dijo finalmente. «Pero todavía tengo mucho que resolver». Víctor asintió, respetando el tiempo que necesitaba. «Está bien. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que estoy dispuesto a esperar». En los días siguientes, Alice y Víctor mantuvieron una relación laboral equilibrada, pero la tensión emocional entre ellos nunca desapareció del todo. Ambos sabían que, tarde o temprano, tendrían que abordar sus sentimientos. Un día, Víctor le envió un mensaje a Alice: «Necesito mostrarte algo importante. Nos vemos mañana por la noche en esta dirección». Alice leyó el mensaje con curiosidad y una punzada de ansiedad. La noche siguiente, llegó a un restaurante pequeño pero elegante, de ambiente íntimo. Víctor ya estaba allí, esperándola. «¿Qué es tan importante?», preguntó Alice al sentarse. Víctor esbozó una leve sonrisa, pero su mirada era seria. «Quiero que veas otra faceta de mí». Alice arqueó una ceja, intrigada, pero antes de que pudiera preguntar más, Víctor empezó a hablar de su vida personal. Compartió las presiones que había enfrentado desde joven, la constante necesidad de demostrar su valía y cómo había evitado abrirse a relaciones significativas durante años. «Y entonces llegaste tú», dijo, mirándola fijamente. «Me desafiaste como nadie más lo había hecho». Alice sintió una mezcla de emociones, pero le sostuvo la mirada. «¿Y qué esperas de mí ahora, Víctor?». Dudó un momento antes de responder.
Espero que podamos construir algo real. Sin máscaras ni secretos. Alice respiró hondo, sintiendo el peso de su sinceridad. Eso lleva tiempo. Y confianza. Estoy dispuesto a esperar y ganarme tu confianza día a día. La cena terminó con una sensación de alivio para ambos. Por primera vez, sintieron que estaban en el camino correcto. Aunque sabían que aún les quedaba mucho camino por recorrer. En las semanas siguientes, Alice y Víctor encontraron un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Empezaron a pasar tiempo juntos fuera de la oficina, compartiendo momentos sencillos pero significativos. Paseos por el parque, cenas tranquilas e incluso noches de cine en el apartamento de Alice. Un día, mientras caminaba, Víctor se detuvo bruscamente y la miró. Alice, ¿alguna vez te has preguntado cómo habrían sido las cosas si nos hubiéramos conocido de otra manera? Rió suavemente. Creo que habría sido menos complicado. Víctor sonrió, pero había seriedad en su expresión. Quizás. Pero creo que todo sucedió como debía. Alice lo miró, sintiendo que, a pesar de los desafíos, estaba exactamente donde debía estar. La noche siguiente, Víctor la sorprendió con una cena en su apartamento. Lo había preparado todo con esmero, desde la comida hasta la música de fondo. No sabía que supieras cocinar, dijo Alice, impresionada. Sé algunas cosas, respondió él, sirviéndole una copa de vino. A lo largo de la velada, la conversación fluyó con naturalidad, y Alice sintió que las barreras entre ellos finalmente empezaban a desaparecer. Alice, quiero que sepas que estoy totalmente comprometido contigo, dijo Víctor, tomándole la mano. Alice sonrió, sintiéndose más segura que nunca. Y yo también estoy comprometida. Con el tiempo, empezaron a hacer planes juntos. Aunque mantuvieron la estabilidad, ambos sabían que estaban construyendo algo sólido. Al concluir un importante evento corporativo, Víctor hizo un anuncio inesperado. Aprovecho este momento para agradecerles a todos nuevamente por su increíble trabajo. Pero personalmente, quiero agradecer a alguien especial que me ha ayudado a crecer, no solo como líder, sino como persona. Alice Harper, me has cambiado la vida. Alice se quedó sin palabras, pero los aplausos y las sonrisas de sus compañeros la animaron. Después del evento, Víctor la llevó a dar un tranquilo paseo bajo las estrellas. Sabes, nunca imaginé que las cosas resultarían así, dijo pensativo. Yo tampoco, pero me alegro de que así fuera, respondió Alice, tomándole la mano. Se detuvieron y se miraron un buen rato antes de que Víctor dijera, Alice, tengo algo para ti. Sacó una cajita del bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante. Esto no es una propuesta de matrimonio, todavía no. Pero quiero que esto simbolice lo que estamos construyendo juntos. Alice sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras sonreía y aceptaba el anillo. Gracias, Víctor. Se abrazaron y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Los meses siguientes estuvieron llenos de momentos de paz y felicidad. Alice y Víctor habían encontrado el equilibrio perfecto, tanto en el trabajo como en su vida personal. Su relación evolucionó con naturalidad, y el amor que compartían se fortalecía cada día. Víctor, siempre atento, comenzó a planear algo especial. Sabía que Alice era una mujer única, y para una propuesta de matrimonio, nada menos que extraordinario sería suficiente. Una noche, mientras cenaban, Víctor le preguntó casualmente, Alice, ¿cuáles son tus lugares favoritos del mundo? Alice sonrió, intrigada por la pregunta. Siempre he querido visitar Santorini. La idea de un lugar con casas blancas y una puesta de sol increíble me parece mágica. Víctor simplemente asintió, como si solo estuviera escuchando. Pero en su mente, el plan ya estaba tomando forma. 2 meses después, Víctor la sorprendió con un viaje. Tomémonos un descanso del trabajo, solos los dos. A Alice le encantó la idea, pero Víctor mantuvo el destino en secreto hasta el momento de la partida. Cuando llegaron a Santorini, Alice se quedó sin palabras. Víctor, ¿de verdad nos trajiste aquí? Te mereces lo mejor, dijo con una sonrisa de satisfacción. Durante los días siguientes, exploraron la isla, pero Víctor esperaba el momento perfecto. Finalmente, una noche, la llevó a una cena especial en un restaurante situado en un acantilado con vistas al mar Egeo.
El atardecer tiñó el cielo de tonos naranjas y dorados, creando una atmósfera mágica. Después de cenar, mientras caminaban por la terraza, Víctor se detuvo y tomó las manos de Alice. Alice, has cambiado mi vida de una manera que jamás imaginé. Me has demostrado que el amor verdadero existe y que puedo ser mejor persona. Alice sonrió con los ojos brillantes. Víctor se arrodilló y sacó una cajita de su bolsillo. ¿Te casarías conmigo? ¿Construirías una vida conmigo? Alice sintió que se le caían las lágrimas al asentir. Sí, claro que sí. Víctor le puso el anillo en el dedo y la abrazó entre aplausos. Todo el restaurante había presenciado ese momento especial. Unos meses después, en un hermoso jardín florido, Alice y Víctor se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Alice lució un vestido elegante pero sencillo, mientras que Víctor, con un traje a medida, no podía apartar la mirada de ella. «Estás increíble», susurró cuando ella llegó al altar. «Y te ves perfecta», respondió Alice, emocionada. La ceremonia estuvo llena de amor y promesas sinceras. Al intercambiar votos, ambos supieron que comenzaban un nuevo camino juntos, tras haber superado ya los desafíos más difíciles. Cuando el oficiante declaró, los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. Víctor la besó con ternura, y el sonido de aplausos y risas llenó el jardín. En la recepción, mientras todos celebraban, Alice y Víctor compartieron un momento tranquilo a solas bajo las estrellas. «Sabes, nunca imaginé que mi vida daría este giro», dijo Alice, apoyando la cabeza en su hombro. «Y nunca imaginé que encontraría el amor en un lugar tan inesperado», respondió Víctor, tomándole la mano. Se quedaron en silencio unos minutos, disfrutando del momento. «De ahora en adelante, somos tú y yo, juntos en todo», dijo Víctor. Alice sonreía. «Siempre». Y así, el viaje que comenzó con un intercambio de mensajes en una app de citas se convirtió en una verdadera historia de amor, demostrando que incluso los caminos más inesperados pueden tener un final feliz. ¿Qué te pareció la historia de Alice y Víctor? Deja tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo la calificarías? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. No dudes en descubrir más historias conmovedoras haciendo clic aquí, en la pantalla final.